A su nombre. Vamos a abrir ese pasaje. Yo sé que es importante estos pasajes para que usted edifique su alma, hermano. A su nombre. Cristo vive. Evangelio San Lucas, capítulo 7. ¿Amén? A ver, vamos a participar todos. Yo sé que es una bendición compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? A su nombre. A su nombre. Amén. Vamos a invitar acá al siervo que está acá adelante, a ver si nos puede leer capítulo 8 del Evangelio de San Lucas. Mira, en el verso 15, ¿qué nos dice? Dice en este pasaje, a ver si puede leer. Todos vamos a decir, busca tu Biblia. Hoy lo que queremos es aprender, conocer de qué forma estamos sirviendo a Dios. Si Dios nos ha salvado para ser sus siervos. A ver, vamos a invitar al siervo que está acá con de camisa blanca. ¿Eh? ¿Qué dice? Capítulo 8, versículo 15. Va a haber con la bendición del Padre, Hijo, Amado Espíritu Santo. Mala que cayó en la buena tierra. Estos son los que el corazón bueno, el recto, que tienen la palabra mía y fruto en su perseverancia. Amén. ¿Qué no dice? Amén. Dios lo bendiga. Gracias. Mira, aquí está hablando. Mira, desde el momento que nos hemos entregado al Señor, desde el momento que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y su palabra dice, en unos, dice, más la que cayó en buena tierra, ese es corazón de cada uno de nosotros, hermano. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sabes cómo Dios mismo bendice esa alma? Cuando nosotros perseveramos en este camino. A su nombre, hermano. Por eso cuando tú lo recibes con buen corazón, porque hay gente, hermano, rechaza, desprecia, y muchos así viviendo quieren ser siervos, quieren ser esclavos del Señor. Necesitamos amar, entregarnos, buscar, porque Cristo viene a salvar, hermano. ¿Cuánto hielo habrá en esta tierra? Esta tierra va a empezar a temblar. En breve vas a ver esta tierra cómo se va a abrir. Como esta tierra, hermano, va a sacudir por el pecado, por tanta rebeldía de la humanidad. Hay hombres, gloria al Señor, que se pervierten de día, de noche, y no tienen temor a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Mira hasta en el corazón de lo que dice. Mira, regresemos un poquito. Alabado sea el nombre del Señor. En el verso 10 dice el Señor, y Él dijo a vosotros, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene misterios. Dice, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla de la palabra de Dios. Y dice en el verso 12, y los de junto el camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mira Satanás cómo roba la palabra. Cuando hay cristianos, escuchan, no ponen importancia. Por eso miramos, hermano, que hay diferentes caracteres, diferentes formaciones. Cuando yo le hablo, antiguamente cómo buscaban a Dios,
Antes se movía el Espíritu Santo en las iglesias. Había un mover del Espíritu Santo. Hablaban lenguas. Había sanidades. Había milagros. Porque había hombres de verdad que le servían de corazón con perseverancia. Se formaban. Oraban las mañanas. Oraban a cualquier hora. Pedían a Dios que los llene de su Espíritu Santo. Pero hoy tenemos cristianos, hermano, que hay casa de oración. Nadie ora en la casa de oración. Ya no anhelan orar. La casa de oración está vacía como cementerio. Estamos viviendo tiempos finales, últimos tiempos. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Cristo vive. Por eso Dios manda un verdadero arrepentimiento, buscar de corazón. Gloria al nombre del Señor. Dale tu alabanza, hermano. Si usted puede alabarle a Dios, a su nombre. Gloria a Yo Dios. sé que otros no están. A veces a otros les gusta más bonita palabra. Suavecito, hasta pastores, arrepiéntate. Porque si estás andando mal, verdaderamente necesitamos convertirnos a Dios, hermano. Antiguamente hemos visto verdaderos predicadores que predicaban la palabra y se movió un poder del Espíritu Santo. Hasta gloria al Señor. Había uno que había prometido darle gloria al Señor su promesa a Dios y no la había traído completo. En ese mismo momento este siervo dijo: ¿por qué? ¿Por qué dejaste que Satanás llenase de mentira tu corazón? Porque ha mentido al Espíritu Santo, no ha mentido al hombre. Y murió, hermano. Mira, antes se movía la presencia de Dios. Se movía. Había mujeres santas. Mujeres que andaban en integridad. Hombres que andaban con integridad. Había puro evangelio. Verdadero evangelio, hermano. A su nombre. Hoy ya no se vive eso. Por eso necesitamos volver al Señor. Gloria a Dios. Dale tu alabanza a Dios. Cristo vive. Sé que el diablo está molesto, ¿verdad? Pero tú debes estar gozoso porque esta es palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Gloria a A Dios. su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Alábale a Dios. Esa alabanza no llega ni acá, sí, hermano. A ver, vamos de nuevo, vamos a practicar porque arriba vamos a alabar al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. A ver, y ese hermano recién se está despertando. ¡A su nombre! Gloria a Dios. Más o menos. Hermano, se quiera que este pueblo donde hay tanta borrachera, tanto adulterio, tanta fornicación, escuche que aquí en este rito hay un grupo de hermanos que alaban a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. ¡A su nombre! Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Dale tu alabanza, porque tu alabanza es para el Señor. Por eso en este tiempo Dios está buscando verdaderos hombres de Dios y cada día anhelamos ser ese hombre. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a seguir en el versículo. Ahorita estamos todavía empezando recién. Estamos viendo todo como la formación de los cristianos, de aquellos siervos del Señor. Y dice en el versículo 13: lo de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, ¿qué tipo de cristianos son? Cristianos volubles, rapidito. Una pruebita que vi. Tú no sabías que la prueba es para formarte tu carácter espiritual. ¿Para qué? Para que Dios, aleluya, haga una obra grande contigo. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Ahí vamos a ver ese ejemplo. Abre tu Biblia, libro Daniel. Daniel. A su nombre. Cristo vive, hermano. 3:18.
Ahí había 3 jóvenes. Nabucodonosor se había hecho tremenda estatua. Y quería que todo, dice, llamar a sus gobernadores, a todos lo llamó y a todos lo dijo, postre, mira, con música todavía, trajeron banda, orquesta, dice, en ese tiempo, con quena, con zampoña, hermano, adoraban a esa estatua, a esa imagen, a ese ídolo. Y todos, había judíos ahí, también todos estaban arrodillándose, pero había 3 jóvenes llenos de convicción a Dios. ¿Sabe cómo se llamaba? Sadrach, Mesach y Abednego. Y Abednego. Y estos 3 jóvenes dijeron, no es necesario que nos postremos a esa estatua. Es como en este tiempo cristiano, en cualquier cosa, viene un trabajito, lo dejan a Dios. Vino, gloria al Señor, negocio por ahí, lo dejan a Dios. Se apartan, se alejan. Por un momento nomás reciben al Señor con gozo, con alegría. Voy a servir a Dios. Señor, envíame a donde tú quieras, le dice todavía. Y cuando viene prueba, empieza a dejar a Dios. ¿A cuántos cristianos hay así aquí? Yo sé que no vas a levantar, no, pero Dios te conoce. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces ellos dijeron, entonces, ¿cuál era el castigo? El castigo era meterle a un horno de fuego. Y este rey había calentado 7 veces más de lo normal que calentaba. Y hermano, y dice cuando Nabucodonosor llamó y dijo, echen a 3 hombres al horno. Y luego vio a los 3, que no eran solo 3, eran 4 que se estaban paseando. Amén. Y vio Nabucodonosor, dijo, no fueron los 3, no fueron 3 los que echaron, pero veo 4 que se andan adentro en el horno. Y se estaban paseando, hermano. Y luego mandaron sacar ni un. Dice, nada había tocado el fuego. Nada. No había dañado nada al fuego. Ni su cabello, ni su ropa. Nada. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso te digo, las pruebas vienen para afirmar nuestra fe. Por eso acá la Biblia nos dice, aquí a los hombres, los que fueron sembrados, gloria al Señor, sobre los pedregales, sobre la piedra, ellos reciben con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántos se apartan? ¿A cuántos el Señor le está dando una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad? Quizás mañana ya no tengas oportunidad, hermano. Gloria a Dios. Por eso arrepiéntate. No juegues tanto con Dios. Hoy es tu día de que de verdad tomes una decisión para que sirvas a Dios. De verdad. A su nombre. Gloria a Dios. Puede alabar al Señor. Se ve cambio, ¿no? Se cada cambio. No, hermano, esta palabra es para espirituales. No son para gente. Nosotros no somos espirituales. La Biblia dice en Romanos 8:1. Dice, todavía hay condenación para los que andan en la carne. Pero para los que andan en el espíritu ya no hay condenación. A su nombre. A su nombre, hermano. Cristo vive. Y seguimos. Versículo 14. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mira, hay cristianos que dentro de la iglesia, hermano, dice, ¿qué cosa lo está ahogando? Lo está ahogando los afanes. Riquezas.
¿Tú crees que Dios te ha sacado, te ha salvado para tanto? Porque dice la palabra del Señor, no te afanes tanto. Mira, incluso a los que se afanan tanto, en gloria al Señor, en el libro de Santiago dice 4:13, a los que dicen, gloria al Señor, están traficando, este año vamos a hacer esto, este año vamos a hacer esto, esto vamos a hacer, esto vamos a hacer. Y la Biblia dice que no debemos hacer eso, porque nuestra vida es como la neblina, aparece y desaparece. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. ¿Y cuánto estamos viviendo? ¿Cómo está tu vida? No hay firmeza. Cualquier cosa nos aleja. Por eso, gloria al Señor, nuestras ciudades cada día, mira, los brujos están orando. Ese brujo que me está escuchando, arrepiéntate en esta noche, porque tu maldad te va a alcanzar. Hechiceros, brujos, el Señor está contra todo aquello, hermano. Eso están ayunando para que en las ciudades haya matanza. Por eso ahorita hay sicariatos, hay extorsiones, hay, hermano, tanta corrupción, matanza, asesinato, robo, prostituciones. Y la iglesia no ora. La iglesia está durmiendo en sus laureles. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Ya Cristo viene. Cristo está a las puertas. Y Dios nos está hablando en esta noche. Gente rebelde, gente desobediente, duro de servicio. A veces a la casa de Dios, ¿cuántas veces nos acercamos? Pablo dijo, estos judíos me están persiguiendo por haber enseñado que de día y de noche debemos servir a Dios. Porque el pueblo de Israel se había vuelto religioso, hermano. Por esta causa soy perseguido, oh el rey Agripa, decía. Hermano, ya no nos descuidemos. A su nombre. Gloria a Dios. Cristo viene, hermano. Cristo está a las puertas. ¿Qué cuenta darás? ¿Qué cuenta daremos? A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué nos está apartando a muchos cristianos? ¿Sabes qué está apartando? Por eso en la iglesia, pastores, a veces, eso, hermano, ¿cuántos pastores? En el templo están 2, 3, ¿no? Porque ahí dentro de la iglesia hay más rebeldes. Y la obra no crece, no avanza. La obra no avanza, porque no hay apoyo, cada cual por su lado. No hay nadie quien se interese por la obra. No hay nadie que diga, pastor, vamos conmigo a visitar a los hermanos, vamos a visitar a los enfermos, vamos a ayudar a los hermanos, vamos a alentar, vamos a predicar. Mira cuántas almas se va a perder. Mira el mundo, mira a nuestro vecino totalmente corrompido. Allá están peleando, allá están pecando, allá están emborrachándose, allá están adorando a un yeso, a un muñeco. ¡Cuánta maldad, hermano! ¡A su nombre! Gloria a Dios. Mira cómo el mundo se está perdiendo. Hasta los jóvenes, hasta los hijos de los cristianos, en las discotecas, en esa discoteca con piscina, están bailando calato dentro de la piscina, hermano. Y tanta corrupción, tanta maldad. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso hay que afirmarnos, buscar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. ¿Ah? ¿Qué dijo Josué? Josué capítulo 24, verso 15. Vamos a invitar. A ver, vamos a invitar al hermano que está ahí. A ver si lo puede leer fuerte. A ver, siervo, usted que está mirando. Libro de Josué. Mira, hermano, todo este pueblo de Israel estaba desviado del camino del Señor. Pero este siervo había puesto en su corazón. A ver qué dice.
Libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Aleluya. La palabra de Dios dice así. Así mal os parece servir a Jehová. Escogeos hoy a quién sirvéis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, a mi casa serviremos a Jehová. Amén. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Pues acá encontramos a Josué, porque Josué había sido enseñado cómo servir a Dios. Mira, cuando abres tu Biblia, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Podemos leer el verso 6, que sí, que Dios mismo le dice a este hombre: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, el Señor le está diciendo que no se aparte ni a la izquierda ni a la derecha. Y le dice, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es esta palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes qué cosa trae este hermano? Crecimiento espiritual. Trae madurez espiritual, firmeza espiritual, cuando cada día obedecemos la palabra del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alaba al Señor. Alaba al Señor. Así que esta palabra es mía, también para mí, para todos nosotros. ¿Por qué nos dice? Porque este camino necesita esfuerzo, perseverancia. Necesitamos de verdad caminar en su camino al Señor, esforzarnos. No que te quedes viendo tu novela, viendo tu televisor, viendo, hermano, hasta hay cristianos que le gusta. Quiero ver Perú que juega. Aleluya. Mundano. Lo que tú tienes que buscar a Dios, consagrarte. Estamos en tiempos finales, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Por eso en esta noche el Señor nos está dando algunas palabras para que nosotros busquemos a Dios, nos esforcemos, perseveremos en este camino. A ver, ¿a cuánto le gusta el ayuno? Amén. Gloria a Dios. Hay poco, hermano. Hay como 4, hermano. Acá ya está pastor, ya no le gusta el ayuno. No digo que acá, sino en todas las iglesias. Iglesias que no hay uno. Tienen miedo a ir a vigilia y peor todavía. Porque ahí en medio de eso Dios quiere despertar nuestra alma. Quiere despertar nuestro espíritu, que está adormecido, que está apagado, que está lleno de miedo, de cobardía, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Dios quiere despertar. Hay iglesias que ya se han vuelto como las sectas, hermano. En esas sectas no hay presencia del Espíritu Santo. No se mueve. No se mueve. A su nombre. Gloria a Pero Dios. donde que de verdad anda en santidad, en obediencia a Dios, ahí fluye el Espíritu Santo. Ahí mora el Espíritu Santo. Ahí corre el Espíritu Santo. Está quebrantando, está sanando, está liberando, está, hermano, llenando de poder. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria
Entonces, por eso hay que buscar al Señor. Estamos viviendo tiempos finales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo debemos servir a Dios? ¿Cómo debemos servir a Dios? Vamos a ver qué dice David. Salmos capítulo 2, versículo 11. Abre tu Biblia. No me mires, dice el pastor, ¿no? A su nombre, hermano. ¿Qué dice? ¿Cómo debemos servir a Dios? A ver, ¿alguien lo puede leer? Una hermana voluntaria. Un hermano. Sé que los hermanos que están adelante están en plena luz, por lo que están atrás no pueden ver. A ver, ¿alguien, hermano, que tiene? A ver, sí. Salmos 2:12, pastor. 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Mira, ahí dice, ¿no, David? Servir a Jehová con temor y alegraos con temor. Hasta temor hemos perdido. Eso es lo que, hermano, no te estoy diciendo de lo que está pasando en todo a nivel mundial. La iglesia está así descuidada. Por eso, ¿cuánto nos iremos en el arrebatamiento? La verdad, la iglesia está esperando el arrebatamiento. Algunos hasta se han salido de la doctrina del arrebatamiento. Por eso ahora normal llevan una vida mundana, hermano. Cristo viene a llevar su iglesia. Pero será el momento de abrirse los ojos. Seremos, hermano, transformados. Y si vamos a ser levantados por el Señor. Por eso Dios quiere que nos preparemos. Que busquemos al Señor. Pero yo sé que no todos vamos a irnos. Por eso en esta noche te estoy animando. Hay que buscar al Señor. Hay que levantarnos. Tú que antes orabas, levántate otra vez a orar, buscar a Dios. Tú que antes llegabas temprano a los cultos, sigue haciéndolo. Porque esa puntualidad también, Dios, aleluya, forma carácter. Por eso hay hombres que tienen autoridad aún para exhortar dentro de la iglesia, aún tienen autoridad para predicar la palabra, porque si no, no hay autoridad. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Porque con qué autoridad, por ser padre de familia, con qué autoridad puede llamar la atención a sus hijos. Si él delante de sus hijos toma, se emborracha, o con sus hijos toma. Por eso hay hijos hasta llegan a pegar a su padre, hermano. Hay hijos que le faltan respeto a sus padres, porque no hay autoridad en ese hogar. A su nombre. Gloria a Dios. Igual es en la casa del Señor. ¿Cómo se forma un buen líder? A un buen líder se le ve en la casa del Señor llegar temprano a los cultos, está orando, está ahí, gloria al Señor, preocupado por la obra, está limpiando la casa del Señor, está arreglando las sillas, está cuidando la cosa de Dios y celoso en la casa de Dios. No está metiendo cualquier cosa, no está entrando al paganismo, no está entrando la liviandad, no está entrando la mundanalidad, no está entrando el espíritu, aleluya, de Jezabel, no está entrando el espíritu, hermano, gloria al Señor, de esta mujer que le tentó a Sansón. Porque el cielo cuida la casa de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ama la casa de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Alaba al Señor. Alaba. Cristo vive. Cuando David le decía a su hijo, David, sirve con corazón perfecto a Jehová y con ánimo pronto. De ti mismo, esfuérzate. Amén. Dios ve a aquellos hombres que le sirven, que lo aman, que lo buscan. Ellos lo que le agradan a Dios. Hermano, tener un padre así es
es una bendición. Tener un líder así es una bendición. Por favor, esa niña. Sí, a su nombre, hermano. Gloria. Entonces, es una bendición tener un padre. Hasta dentro de la casa de Dios, un padre espiritual que nos corrija, que nos enseñe. Es una bendición que nos enseñe a amar a Dios. Aleluya, temer a Dios. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. A respetar a nuestro Dios. Porque de este mundo nada podemos esperar. Este mundo está lleno de corrupción, lleno de maldad. Y lo único que podemos encontrar buena enseñanza es de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios. Alaba al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso sirvamos a Dios, hermano. Hay que esforzarnos. Hay que levantarnos. Mira, en tiempo de estos hermanos, hay unos hermanos que levantaron avivamiento ahí en Inglaterra. Unos hermanos, gloria al Señor, que predicaban en las calles, predicaban en todo lugar, salían a predicar, hermano, y oraban en la casa del Señor, trajeron un avivamiento, despertaron a ese pueblo, en todo el país de Inglaterra se convirtieron al Señor. Inglaterra, hermano, fue el país que recibió más avivamiento. A su nombre, porque tuvo buenos hombres, líderes buenos, que gloria al Señor oraban, buscaban, discipulaban. Había hombres que gloria al Señor, aleluya, enseñaban a los creyentes con la sana doctrina, gloria al Señor. Y cada hombre, cada mujer, de verdad buscaban a Dios, perseveraban en servir al Señor, sacando la hipocresía, sacando el engaño de sus corazones, sacando toda la falsedad, sacando todo, aleluya, lo malo, hermano. Por eso en este tiempo también Dios, aleluya, va a permitir que haya un avivamiento en cada nación. Cuando hay hombres que le busquen a Dios, que hay hombres en la mañana están orando, están clamando, están pidiendo a Dios. Estos hombres serán llenos del Espíritu Santo para despertar al mundo entero, porque este mundo, gloria al Señor, Dios lo creó, Dios lo hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, pero hoy el hombre se ha corrompido, se ha pervertido, quiere salvar las almas, quiere salvar a través de ti, de mí. Por eso necesitamos, gloria al Señor, llenado del Espíritu Santo, llenado del poder de Dios. A su nombre. Se acaba, hermano, se acaban los días. El tiempo de gracia se está acabando. Ya viene Cristo. ¿Qué cuenta darás al Señor? A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Ahí vamos a regresar al Evangelio San Lucas. En el Gloria al Señor. En este capítulo 12. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Cristo vive. Mira, en aquel día seremos azotados, por cuanto muchos de nosotros conocemos la palabra y no hacemos la voluntad del Señor. Dice 12, el 12:46. Vendrá el Señor de aquel siervo, en el que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Mira, por eso, hermanos, muchos serán castigados. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Y nos dice, les pondrá con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Gente que se burla del Señor. Y dice, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien
Se ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mira cuántas cosas. Ahí le escuché a una hermana que decía, pastor, Dios me revelaba muchas cosas. Dios daba palabra. Dios me hablaba visiones en éxtasis. Dios me hablaba a través de sus ángeles. Y hoy esa hermana está en el mundo, hermano. Por eso digo, hasta lo que estamos en el camino del Señor. Antes quizás, cuando empezamos, nos esforzábamos, amábamos a Dios, buscábamos más a Dios, anhelábamos ser usados por el Señor, anhelábamos, gloria al Señor, y el ser lleno del Espíritu Santo, como los apóstoles, llenarnos de su Espíritu, de su palabra. Hoy ya no hay ánimo. Qué triste ser, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Pero sabe que Satanás está desviando tu sentido para que no entiendes, para que no de verdad entres, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Ahora vamos a abrir. ¿Cómo Satanás, hermano, está desviando los sentidos de muchos? A su nombre. Gloria al Señor. Por eso Cristo dijo, velad y orad, para que no entres en tentación. A la verdad la carne es débil, pero más el Espíritu está dispuesto. Está dispuesto. El Espíritu está dispuesto a buscarle más. A su nombre, hermano. Cristo vive. A ver qué dice. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ahí dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Que es igualito como a Eva, a Adán, lo sacó de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. ¿Quién lo sacó? Satanás. Así también hay muchos hermanos. Sus sentidos. ¿Cuáles son sus sentidos? Tu mente, tus oídos, tus ojos están siendo desviados de ser sincero, de sincera fidelidad a Cristo, hermano. Por eso, si no oramos, no buscamos a Dios, vamos a ver cualquier cosa. Por eso busquemos al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Y qué lindo, la Biblia nos habla de hombres que buscaron a Dios, que sirvieron a Dios con verdaderamente, hermano, de corazón. Ahora vamos a abrir el libro de Hechos. Acá encontramos al apóstol Pablo, capítulo 20. Libro de Hechos, capítulo 20. Mira de qué forma servía Pablo. A su nombre. Hechos, capítulo 20, verso 19. Dice, vamos al verso 17, verso 17, ¿no? Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién hizo? El apóstol Pablo. Hizo llamar a todos. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Son los líderes. A su nombre, hermano. Y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Mira, ahí Pablo decía, ustedes saben cómo yo me he comportado, cómo he servido,
al Señor. ¿Cómo me comportas? ¿Sabe qué es tu comportamiento? ¿Cómo le sigues a Dios? ¿Cómo le gustas a Dios? Entonces el apóstol Pablo dice, yo me comporto, ustedes han visto todo mi comportamiento, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y dice, verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Sabe cómo servía? Con toda humildad. Es humildad, humillándose, no siendo nada, no creyéndose. A veces muchos hermanos, los cantantes, los predicadores, se hinchan, se vanaglorian, se llenan de orgullo, se llenan de soberbia. Porque cuando no hay humildad es eso, cuando no estamos convertidos. Hasta los que, hermano, hay una hermana que, yo miro visiones, yo profetizo en la iglesia, yo. Si no es de Dios, nada podemos hacer. Todo es de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Entonces el apóstol Pablo, ¿cómo servía al Señor? Él servía con toda humildad y con muchas lágrimas. Por eso cuando uno viene a la casa de Dios, siempre derrama tu lágrima. Hay gente, hermano, ni derrama ni una gota. Hoy día yo no he visto a nadie, unito nomás derramó su lágrima. Gloria a Dios. Nadie. ¿Sabes cuando haces eso? Tú te haces que, tú te crees, pues sí, como dice el Señor, esto es de boca me honra, de labio me honra. Estoy cansado de su holocausto, estoy cansado de su sacrificio, estoy cansado, estoy hastiado. Hasta Dios se cansa cuando no hay ni una lágrima. Hay gente, hermano, no derrama porque su corazón está duro. Y este siervo dice que él derramaba su lágrima, lloraba delante de Dios, se quebrantaba delante de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Y pasaba pruebas, y pruebas venían. Y dice, pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Los mismos hermanos de él lo perseguían, los mismos religiosos, su familia, su linaje lo perseguía, hermano. Pero no dejaba de buscar a Dios. Otro se levanta a su esposo. Cuando persevera en el camino de su esposo, ya está como león, que ya no viene. O una enfermedad te saca el camino, Señor. Cualquier cosa nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque no hay convicción, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Entonces, qué lindo este siervo. ¿Cómo se dice? Al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice el verso 20. Y como nada que fuese útil, y rehuido de anunciaros, enseñaros públicamente y por las casas. Sabe que todo, nada era de importancia para él. Para él era importante, hermano, de llevar a anunciar la palabra de Dios para que las almas se salven. Gloria a Dios. Tú sabes, si tú te arrepientes. ¿Tú te acuerdas, hermano, cuando Jonás, Dios le envió a un pueblo totalmente corrompido, malvado, pervertido, y le dice a Jonás, vaya a Nínive, anuncie que Nínive de acá 40 días será destruido. Y hermano, toda la nación pusieron en su corazón a llorar, hasta llorar con todos los animales, lloraron delante de Dios, suplicaron a Dios, y Dios los perdonó. Dios tuvo compasión de ellos. Gloria a Dios. Y así cuando un hombre que está en pecado, maldad, cuando él reconoce sus pecados, se humilla, se arrepiente, pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Gloria a Dios. Y Dios lo salva esa alma. Por eso el oficio de Dios viene a esta tierra, porque no hay gente que anuncie, ya no hay mensajeros, ya no hay predicadores, y Dios está buscando que
que prediquemos hasta por las calles, por las casas, para que estas almas se salven, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Cristo viene. Cristo está a la puerta. ¿Cuántos nos iremos? Quisiéramos irnos todos. Pues en esta noche, hermano, te animo con estas palabras para decirte que buscar a Dios. Afirmémonos en el camino del Señor. Busquemos a Dios de corazón. Sometámonos. Aleluya, a nuestra autoridad dentro de la iglesia. Busquemos al Señor. Bendito sea el Señor. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dale tu alabanza al Señor. Y no solamente, Daniel también, por servir a Dios, sufrió, hermano. Sé que vamos a sufrir. Se van a levantar nuestros enemigos. Ahora yo te digo, tu enemigo no es tu esposo. Tu enemigo no es tu vecina. Tu enemigo no es tu esposa. Nuestro enemigo es el diablo y sus demonios. Y el tiempo de Daniel, también por orar, por servir a Dios, hermano, sacaron un decreto. Ahí va el rey de Persia para encerrar a Daniel, sino que lo hizo a través de esos hombres malos. ¿Cuánta gente odia a Dios? ¿Cuánta gente, hermano, rechazan a Dios, desprecian a Dios? Pero aquí hay un pueblo que ama a Dios y dice: yo le sirvo a mi Dios con todo mi corazón. A Él es lo más hermoso para mí. Él es lo más precioso para mí. Aunque otro lo deje, yo no lo dejo. Aunque otro lo desprecie, yo no lo desprecio, porque Dios es todo para mí. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Y Daniel era de ese tipo de hermanos. A ver, vamos a abrir Daniel capítulo 3. Ya con esto terminamos. Capítulo 3, versos 17 y 18. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Estamos entendiendo? ¿O no entiende el mensaje? A su nombre. Gloria a Dios. El libro de Daniel. A ver, capítulo 3, versos 17, 18. ¿Qué nos dice? A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Y dice aquí, acá está Santiago, empezar a venir, ¿verdad? Y dice: y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de su mano, hoy rey, y nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, aquí miramos estos jóvenes llenos de convicción. A su nombre. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Entonces, viendo esta convicción de ellos, dice, gloria al Señor, a ellos le decían que le adoren a ese estatua que habían levantado, hermano. Gloria al Señor. Y dice, este nuevo mandó a hombres muy vigorosos que teniendo su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces estos varones fueron atados con su mano, su calza, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Hasta esa gente que habían levantado a Sadrach, a Mesach y Abednego, hermano, se quemaron. Pero estos siervos, Dios lo había cuidado, Dios los había protegido. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Por eso Dios nos guardará de cualquier situación cuando nosotros le servimos a Dios. A su nombre. Gloria a Dios.
Cierra tu Biblia, hermano. Vamos a orar, Señor. Sé que Dios nos ha llamado para ser sus siervos, para servirle. Gloria al Señor. Y quizás le estás fallando. Pero en esta noche aquí está el Señor para sanar, restaurar tu vida. Gloria al Señor. Amén. Cierra tus ojos. Si hay un hermano que sabe tocar este instrumento, nos puede ayudar. Esta noche yo sé que muchos hermanos quieren reconciliarse con Dios. Quieren volverse a Dios. Y yo estoy, hermano, seguro que en esta noche el Señor te va a restaurar. Porque dice: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amén. Gloria a Dios. Dios no te echa fuera. Dios más bien quiere que tú te entregues de todo corazón. Y si vivas, sí, Señor. Tú conoces mucho corazón. Están vacíos, están tristes, apagados, porque lejos de ti solo hay tristezas, angustias y llantos, pena, dolor. Sí, Señor, tú conoces la debilidad de tu pueblo, pero estás aquí para renovarlo, restaurar, sanar. Señor mío, si en esta noche quieres reconciliarte, queremos orar por ti. Si en esta noche reconoces tus faltas, tus pecados, que le has fallado al Señor, queremos orar por ti. Valiente es aquel que reconoce tus faltas. Podemos cometer muchas faltas, pero qué lindo es humillarnos, reconocer a Dios como hombres. Muchas veces nos descuidamos. Ven en esta noche, hermano, tú que te alejaste de redil, descarriaste y te has vuelto como oveja sin pastor. Pastor te está llamando. Él quiere sanar, restaurar tu vida. Sí, Señor. Santo eres, papá. Ahí, Señor, tú conoces los corazones, cómo están delante de ti. Solo te pedimos, papá, a ti, que tú lo restauras. También esta obra que tú has puesto en este lugar, a mi hermano que está encargado, Señor, ayúdame, cuida las ovejas, cuida las almas, restaurar, sanar muchas vidas, papá. Esta obra es tuya, la obra no es del hombre. Tú has puesto ancianos en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación. Te pedimos, Padre, que tú lo ayudes en esta labor de ganar almas, salvar almas, restaurar almas, vidas, como el diablo está destruyendo muchas almas. Esclavos, ¿cuántos son esclavos del vicio, del alcohol, de la cerveza, de la droga, cocaínas, marihuanas? ¿Cuántos hombres esclavos de las prostituciones? Señor, en esta noche te pedimos, Padre, que tú puedes sanar, restaurar las vidas. Te pedimos, papá, esta iglesia es tuya. Sánalo,
sana su corazón, limpia sus corazones, porque todo lo que contamina es lo que sale del corazón. Todo lo que contamina todo nuestro ser es lo que sale del corazón. Pues en esta noche te pido por esta iglesia que está en este lugar, papá. Levántalo, restáuralo, levanta con ese espíritu de Elías, con ese espíritu de Daniel, con ese espíritu de Caleb, de Josué, espíritu poderoso que mora en sus vidas, Padre.